Hola, hola, bienvenidos a un video más. Vamos a hablar ahora sí de las tarjetas de crédito. Vamos a estar viendo, como les decía, explorando un poquito cuáles son aquellos mitos que vamos a encontrar alrededor del tema de las tarjetas, pero sobre todo los conceptos básicos que también nos van a ayudar a entenderlas. Es una herramienta que puede ser excelente, pero como toda herramienta, si no la sé usar bien, puede tener también algunos peligros. Por eso queremos que aprendan bien cómo utilizarlas. Así que quitémonos primero de encima esos mitos de que son malas, de que tienen... No, nada de eso es así. Es simplemente una herramienta, como esta imagen del cuchillo que tenemos acá. El cuchillo no es ni bueno ni malo, simplemente es una herramienta. En las manos adecuadas de un buen chef nos hace maravillas, en las manos equivocadas nos pueden llegar a saltar o hacer un daño con ese mismo cuchillo. No es el cuchillo, no es la tarjeta el problema, es la manera en que lo estamos usando y por eso es importante que entendamos bien cómo funciona. Y todo esto parte de comprender cuáles son las cosas básicas, las partes que componen, por decirlo así, la tarjeta de crédito y vamos a iniciar justamente por ahí. Todo lo primero es entender el estado de cuenta. ¿Qué es el estado de cuenta? Este documento donde a mí me dan al final del mes el reporte de todo lo que pasó, lo que entró, lo que salió, cómo se movió. Viene la información de las fechas, viene la información de cuánto es lo máximo que me dan. Toda la información completita está ahí. Si usted nunca ha abierto ese correo que le mandan, porque se lo mandan casi que todos los meses, les recomiendo que lo abra, lo busque y empiece a buscar los elementos que vamos a hablar ahorita, empiece a buscarlos en su estado de cuenta. Si al final usted siente que no lo entiende, que no sabe dónde están las cosas, no importa, puede acercarse a su banco y decirle, mire, ustedes me mandan esto, pero yo no lo entiendo, alguien me puede explicar qué está pasando acá. Pero para que usted lo entienda más fácil, tiene que haber entendido primero los conceptos que va a encontrar por ahí. ¿Bien? Todos tienen una estructura y una forma diferente, donde ponen una cosa y la otra, pero van a tener los mismos elementos. Entonces, les he dado cuenta, herramienta indispensable que no podemos dejar de leer y de buscar porque nos va a dar mucha claridad. Segundo dato importante, la fecha de corte. La fecha de corte es el momento en el cual me dicen todo lo que usted compró, hasta aquí cortamos y abrimos uno nuevo. Bien, ahorita vamos a explicar cómo funcionan son las compras, la fecha de corte y todo lo demás, pero la fecha de corte vamos a decir que es la fecha donde se cierra las transacciones de un periodo y se cierra, digamos, el estado de cuenta en ese momento, ¿ok? Ahí hace ese corte justamente. Luego vamos a encontrar la fecha de pago de contado. Esta es la fecha en la cual todo lo que se me acumuló en el estado de cuenta hasta la fecha de corte lo puedo pagar de contado sin pagar intereses. Tengo que pagarlo completito en ese momento. Si no lo pago completo, viene entonces el otro que es la fecha de pago mínimo. Últimamente he estado viendo mucho que fecha de pago contado y fecha de pago mínimo lo están haciendo como una sola cosa, la misma fecha. Antes se acostumbraba mucho que fueran diferentes. Puede ser que usted ya tenga fechas diferentes para cada uno de ellos. Puede ser que ya está alineada la misma fecha. Aquí la diferencia es entender que en uno pago de contado, o sea, pago el 100% de lo que usé, y en el otro voy a pagar lo que ellos me definen como el mínimo que tengo que pagar, y ahí arrancamos, ¿bien? Y el límite de crédito es la cantidad máxima de dinero que yo puedo llegar a utilizar. Podemos pensar que la tarjeta de crédito es casi como un préstamo preaprobado, que yo lo tengo ahí disponible en ese plastiquito. Y entonces a mí me dicen, usted tiene un préstamo preaprobado, por decirlo de alguna manera, de $5,000. Ese es el límite de crédito. Eso es lo máximo que usted puede llegar a utilizar y gastar con su tarjeta de crédito. Ya si lo puede pagar o no lo puede pagar o cómo lo puede pagar es otra historia, pero eso es lo máximo que a ustedes le permiten utilizar y mover en su tarjeta. Bien, el saldo disponible, ¿qué es este concepto? Yo tengo este límite que es el máximo, sigamos con el ejemplo de los $5,000 y yo vine y ya gasté 1,000. Quiere decir que a mí me quedan todavía $4,000 para poder utilizar. Ese es el saldo disponible, lo que yo todavía puedo utilizar porque hay una parte que de pronto ya la utilicé. Vamos a encontrar también que las tarjetas muy comúnmente tienen lo que llaman plan de lealtad. El plan de lealtad es un plan que diseñan para atraernos y para que nosotros nos quedemos. Y vamos a encontrar diferentes. Hay muchos que son millas, hay unos que son que usted gana algún premio, hay otros que son cashback, ¿verdad? Que te devuelven dinero. Hay diferentes de supermercados, de tiendas de departamentos, hay unas que son generales, hay otras que le dan algunos beneficios en aeropuertos. Dependiendo de la tarjeta te pueden dar un valet parking gratis. El plan de lealtad básicamente es entender cuáles son los beneficios que yo tengo por estar utilizando esa tarjeta de crédito. Bien, cada tarjeta, cada banco define planes diferentes. ¿Y cuál es el mejor plan de lealtad? Depende de lo que usted quiera. A mí me gusta mucho, por ejemplo, los de cashback. Hay gente que le gusta mucho los de las millas para viajar. Analice cada caso, analice qué es lo que tiene más sentido para su vida y escoja en consecuencia a eso. Bien, pero es importante entender que tienen un plan de lealtad. Si usted no sabe cuál plan de lealtad tiene, pues pregunte también para que pueda también sacarle provecho a esto. Y la marca de la tarjeta, que vamos a ver que las más comunes en Costa Rica tenemos Mastercard, tenemos Visa, tenemos American Express.
Esto no está necesariamente ligado con un banco en particular, ¿bien? Vamos a encontrar que todos los bancos tienen de pronto tarjetas con Visa. La marca es esa, ¿verdad? Que es como la marca internacional, digámosle así. Y varios bancos tienen Visa, varios bancos tienen diferentes marcas. Eso es importante saberlo porque de pronto depende de lo que yo vaya a hacer o dónde vaya a comprar, me va a facilitar tener una y otra. Bien, por ejemplo, American Express en Costa Rica ha ganado mucha fuerza. Hace algunos años no era tan fuerte, pero ya ahora mucha fuerza acá. Y en Estados Unidos, por ejemplo, es muy popular. Entonces, de pronto, si yo voy a ir allá, tengo más probabilidad de no tener problemas de que me vaya a fallar con un American Express, por ejemplo. Bien. Entonces, entender la tarjeta, pues a mí me va a funcionar. También da un poco el respaldo, la seguridad de todo lo que hay detrás del sistema de mi tarjeta de crédito. Bien. Esos son los conceptos más básicos que nosotros tenemos que entender. ¿Le queda alguna duda? Devuélvaselo, repase, revise. Si no encuentra esto dentro de su estado de cuenta, vaya y pregunte y consulte a su banco dónde lo puede encontrar. Ya sabe que tiene que buscar y ahora sí va y pregunta dónde está en su estado de cuenta porque todo esto básicamente debería estar por ahí. De pronto el plan de lealtad no necesariamente te lo pongan tan explícito, pero usted lo puede preguntar. O sea, no necesariamente está dentro del estado de cuenta, pero todo lo demás debería aparecer por ahí bien clarito. Bien, ahora vamos a entender cómo funciona ciertamente ahora sí la tarjeta de crédito en el día a día. Y para esto vamos a hacer la analogía como si fuera una cajita. Bien, entonces nosotros tenemos esta tarjeta de crédito que me dan y es esta caja abierta. Yo vengo y empiezo a hacer compras y empiezo a echar las compritas dentro de esa caja. Compro uno, hago otra compra, entra en la caja, hago otra compra, entra en la caja. Viene ahora sí la fecha de corte. ¿Y qué pasa con la fecha de corte? Ellos lo que van a hacer es cerrar esa cajita. Y entonces a lo que está de adentro es el estado de cuenta. Bien. En el momento que me cierran esta cajita, automáticamente me dan otra cajita nueva abierta. Otra cajita nueva completamente abierta para que yo pueda seguir en el ciclo. Bien, cada mes vamos a ver este ciclo, compro. Viene la fecha de corte, me cierran la cajita, me dicen este es el estado de cuenta de lo que pasó hasta hoy. Y con base en el estado de cuentas que yo voy a hacer ya los pagos que me tocan hacer, sea que pague de contado, que para mí sería la recomendación ideal, o que vaya a pagar el mínimo un poco más. Recomendación, no paguen solamente el mínimo, porque vamos a ver que puede llegar a pagar muchísimos intereses. Así que entonces lo ideal es que usted pague de contado, si no, pues que vaya pagando más que el mínimo. Pero lo importante es entender esto, porque hay gente que incluso se confunde y dice, ay, que la fecha de corte, entre la fecha de corte y la fecha de pago normalmente hay unos 15 días. ¿Bien? Entonces hay gente que dice, uy, mira, voy a comprar esto porque así yo no tengo que pagar ya, sino que lo compro hoy y resulta que lo puedo pagar hasta dentro de 45 días, que muchas veces nos dicen la gente las tarjetas. ¿Puedo llegar a tener 45 días para pagar? Claro. Si mi fecha de corte fue ayer y yo hago una compra hoy, tengo todo el mes completo, digamos que los 30 días, que va a estar abierta esa fecha de corte, me la cierran en 30 y luego me dan 15 días más para pagar. Ahí tengo mis 45 días de plazo para pagar. Si yo no entiendo cómo funciona esto y he visto gente que dice, es que lo compré ayer con la tarjeta de crédito para aprovechar los 45 días. Y resulta que lo compró ayer, que era el mismo día en que cerraba la fecha de corte. Entonces resulta que no tiene 45, tiene solo 15 días para pagarlo. Porque la fecha de corte fue ayer, quedó dentro de la cajita que cerró ayer, en 15 días tengo que pagar esa caja. Bien, entender cómo funcionan las fechas de corte es importante también para poder aprovechar eventualmente esos plazos en el tema del pago. Muy bien. Ahora, vamos a ver algunas otras cosas, otros funcionamientos indispensables y básicos que tenemos que comprender a la hora de utilizar tarjetas de crédito. Y en el próximo video ya vamos a empezar a ver algunas ideas adicionales y algunas cuestiones de riesgo que tenemos que tener cuidado y algunas ideas saludables, digámoslo así, para poder manejar las tarjetas. Principios básicos que no se nos pueden olvidar y que tenemos que tener claros. El dinero de la tarjeta no es dinero mío. Bien, hay gente que de repente viene y piensa, me dieron una tarjeta de crédito con $2,000. Uy, me regalaron $2,000. Es un préstamo. Recuerden que ese es como un préstamo preaprobado. El dinero de la tarjeta de crédito no es dinero mío, es dinero que el banco me presta y que yo voy a tener eventualmente que devolver. Segundo, el banco nos va a brindar algunos días para que usted pueda utilizar el dinero sin que eso tenga un costo para usted. ¿A qué me refiero esto? A lo que hablamos ahora de los 45 días. No es que yo lo presto ya, o sea, ellos me los prestan ya y no tengo que pagar interés ya de fijo mañana. Si yo, dentro del plazo, relacionando mi fecha de corte correctamente, con la fecha de pago de contado, vengo y pago de contado, ellos de alguna manera me prestaron este dinero 30, 45 días sin que yo pague un solo colón de intereses. ¿Bien? ¿Esto es real? ¿Funciona? ¿Sí se puede hacer? Claro que sí, pero tengo que tener claridad de mis fechas y tener bastante orden para poder llegar a hacerlo. Entonces no es que automáticamente por la tarjeta de crédito yo pierdo un montón de dinero en intereses, no, depende de la manera en que yo lo hago.
Cuando no se cancela por completo el monto de pago a contado, se pagará con mi propio dinero los intereses sobre el saldo que el banco me haya puesto. ¿Bien? Entonces, si yo vengo y digo, mira, no me dio tiempo de pagar en la fecha de contado o no pude pagar completo, ellos me van a cobrar intereses sobre el monto que estaba en el estado de cuenta. ¿Sí? Sobre todo lo que estaba en la cajita, ellos me van a cobrar los intereses de ese periodo. Si yo no pago de contado, tengo que pagar intereses. ¿Esos intereses dónde salen? Obviamente salen de mi bolsa. Yo como usuario tengo que pagar ese dinero adicional porque ahí sí que me van a empezar a cobrar el préstamo. Entonces, si lo utilizo adecuadamente con la fecha de corte y demás, puedo aprovechar esos días y no pagar nada de intereses, pero si no pago de contado y en la fecha adecuada, me va a tocar pagar intereses sobre el saldo que se le deuda al banco. Bien, el monto de dinero mensual que el banco pone a disposición de la persona usuaria se llama límite de crédito, ya esto lo vimos, pero lo reforzamos para que no se nos vaya a olvidar. Ese es el máximo que nos van a prestar a nosotros, ¿ok? Y después tenemos algo muy importante acá, y es que el monto mínimo, cuando yo no pago de contado, sino que simplemente pago el mínimo, esto, la mayoría de lo que estoy pagando son intereses. Vean qué interesante acá, el 91% o más, dependiendo de la tarjeta, puede variar un poco, va a ser en intereses, y solamente un 9% se va a ir al capital. Quiere decir que va a ser, si yo utilizo la tarjeta pensando que con solo el mínimo voy a salir muy rápido de esto y no voy a perder mucho en el proceso, estoy muy equivocado. Voy a durar mucho tiempo saliendo de esto, sobre todo si la sigo usando y la sigo usando y sigo pagando solo el mínimo y el mínimo y el mínimo. Me va a tomar mucho tiempo poder cancelar todo esto y al mismo tiempo voy a perder muchísimo dinero en intereses en el proceso. Entonces es importante que entendamos todo ese tema y que nosotros podamos hacer, se los dije hace un rato, no solamente pagos al mínimo. Recomendación ideal, paguemos de contado. Si no puedo pagar de contado, pague el mínimo más un poco más. Bien, nunca se acomoden y de repente hay una quincena, un mes que algo pasó y solo puedo pagar el mínimo. Bueno, que sea la excepción, pero que en nuestra mente esté, si uso la tarjeta de crédito es porque la estoy utilizando como un medio de pago, que me permite a mí entonces utilizar ese dinero que yo sé que tengo y que puedo pagar de contado, aprovechar los planes, aprovechar los beneficios y demás. En algunas ocasiones la gente dice es que la tarjeta de crédito es como para emergencias. Ya vimos que para emergencias tenemos que tener ahorros, ¿bien? La tarjeta de crédito es una herramienta que nos permite utilizar y pagar, da muchas facilidades a la hora de pagar, internacional, nacional, en línea, etc. Pero tenemos que saberla usar. Si no la usamos de la manera más correcta, nos va a meter en problemas y no vamos a lograr todo lo que realmente quisiéramos lograr con ella y aprovecharla de la mejor manera. Recuerden, si solo hacemos el pago mínimo, estoy en una situación que tengo que optimizar y que tengo que mejorar porque voy a perder mucho dinero en el proceso. Está bien, en alguna situación hubo una situación y tuve que pagar el pago mínimo, que sea la excepción y luego ya me pongo en orden y empiezo a darle forma a todo esto. Bien, excelente. Espero que esto haya quedado bien claro todo este tema de las diferentes partes de la tarjeta y vamos a ver en el próximo video algunas prácticas saludables que nos pueden ayudar a seguirle sacando el máximo provecho a esta herramienta que particularmente a mí me encanta y que, como les digo, bien utilizada puede dar excelentes resultados. Bien, nos vemos en el próximo video.